Bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre la primera ley de la termodinámica y lo que dejamos pendiente en la clase pasada. Antes de iniciar esta clase de la primera ley de termodinámica, que sería la número 3, recordemos lo que vimos en la clase pasada. Bueno, en la clase pasada hablamos de los procesos termodinámicos: el isocórico, el isobárico, isotérmico, el adiabático y el proceso cíclico. Vimos en cada uno de ellos qué ocurre con la primera ley de la termodinámica y con la ayuda del gráfico presión versus volumen que pasaba con el área bajo la curva. Dejamos en esa clase pendiente el calor en dos procesos, en el proceso isocórico y el proceso isobárico, que hoy lo vamos a ver y vamos a introducir el concepto de capacidad calorífica del gas ideal. Vamos a ver qué ocurre en esos dos procesos con esas constantes que se llaman capacidad calorífica molar del gas ideal. Vamos a ver algunas tablas y que depende del tipo de gas que vamos a trabajar. Y por último vamos a ver el concepto de trabajo en el proceso adiabático que dejamos pendiente de demostrar. Entonces veamos. Vamos a ver un poco sobre la capacidad calorífica del gas ideal, que se da en dos procesos. Vamos a identificar la capacidad calorífica molar a volumen constante como C sub V y la capacidad calorífica molar a presión constante Cp del gas que vamos a trabajar. Vamos a demostrar acá cómo se relaciona con el calor en cada uno de los procesos y vamos a ver la relación que tienen ellos dos cuando pues estemos en las aplicaciones, es decir, con ejercicios resueltos. Entonces veamos. Ya habíamos visto en los temas de calor que el calor es proporcional al cambio de temperatura. A mayor el cambio de temperatura, mayor calor. Para convertirlo en expresión hebraica, pues quitamos ese coeficiente de proporcionalidad y le agregamos una constante de proporcionalidad, que en este caso pues es C, que es la capacidad calorífica molar del gas ideal para una molécula, pero ya sabemos que tenemos n moléculas. Entonces aquí tenemos la expresión para calcular el calor que un sistema absorbe, que sería igual al número de moles por la capacidad calorífica molar por el cambio de temperatura, para calcular el calor que un gas ideal absorbe o desprende con n moléculas. Pero como ya se dijo que depende del proceso, entonces vamos a tener una expresión algebraica para calcular el calor en el proceso a volumen constante y sería este. El calor va a ser igual al número de moles, la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Y cuando tengamos el proceso a presión constante, el calor lo vamos a calcular como número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por el cambio de temperatura. Y para recordar, pues ahí tenemos las dos gráficas en estos dos procesos, la gráfica presión versus volumen, solamente para recordar. Entonces ya tenemos la expresión algebraica para calcular el calor que absorbe y desprende un gas ideal en los dos procesos. Ahora vamos a ver a través de esos dos procesos matemáticamente cómo encontramos la relación entre Cp y Cv cuando estemos viendo ejercicios resueltos, cómo es que algunos ejercicios proporcionan uno y nosotros con la relación que vamos a encontrar podemos calcular el otro. Entonces veamos esta simple demostración. Bueno, y tenemos el proceso isocórico en el gráfico presión versus volumen y el proceso isobárico en el gráfico presión versus volumen. Veamos el primero, el proceso isocórico. Vamos a ver algunas relaciones. Después vamos a ver el proceso isobárico, otras relaciones. Y vamos a empezar a fusionar esas relaciones matemáticamente o combinarlas
para determinar la relación entre Cp y Cv. Entonces veamos primero el proceso isocórico, aplicando ahí la primera ley de la termodinámica, pero en términos diferenciales. Sería el diferencial de energía interna va a ser igual al diferencial de calor. Ya sabemos que este menos es por omisión. El diferencial de trabajo. Ya sabemos que en este proceso se da a volumen constante, es decir que el trabajo efectuado es cero y nos quedaría que el diferencial de energía interna va a ser igual al diferencial de calor en este proceso, que es isocórico. Como ya tenemos el calor, este va a ser igual a la energía interna, pero en términos diferenciales. Entonces nos quedaría que el diferencial de calor es igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el diferencial de temperatura. Y lo mismo va a ser el diferencial de energía interna, que va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de temperatura. Dejemos esta relación aquí y veamos qué ocurre en el proceso isobárico. También utilizando la primera ley de la termodinámica en términos diferenciales. El diferencial de energía interna va a ser igual al diferencial de calor menos por omisión el diferencial de trabajo. Ya sabemos que en este proceso ninguno de esos tres términos es cero. Entonces veamos uno por uno. Veamos el diferencial de calor. En este proceso el diferencial de calor va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por el diferencial de temperatura. Veamos con el concepto de trabajo. El diferencial de trabajo va a ser igual a presión por el diferencial de volumen. Veamos que aquí es igual también el diferencial de trabajo, pero utilizando la ecuación de los gases ideales. Ya sabemos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Ya sabemos que es así. Diferenciando me quedaría que la presión por el diferencial de volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por el diferencial de temperatura. Entonces en vez de presión por diferencial de volumen lo vamos a sustituir como número de moles, la constante de los gases ideales por el diferencial de temperatura. Entonces el trabajo que vamos a utilizar para la relación va a ser igual de W a número de moles por la constante de los gases ideales por el diferencial de temperatura. Entonces veamos cómo combinamos estas tres relaciones con respecto a la primera ley de la termodinámica. Bueno, ahí tenemos que el diferencial de energía interna va a ser igual al diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. El diferencial de energía interna aquí lo tenemos, que va a ser igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el diferencial de temperatura. Esto va a ser igual a el diferencial de calor, y en este proceso, que sería número de moles, capacidad calorífica molar a presión constante por el diferencial de temperatura, menos el trabajo en este proceso, porque en el otro proceso es cero. Aquí lo tenemos, menos número de moles por la constante de los gases ideales por el diferencial de temperatura. Podemos ver ahí en esa relación que podemos eliminar el diferencial de temperatura porque está en todos los términos, y podemos eliminar también el número de moles. Si eliminamos el número de moles y el diferencial de temperatura, nos quedaría entonces que CV es igual a Cp menos R, o también al despejar Cp nos quedaría que Cp es igual a CV más R. La capacidad calorífica molar a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más la constante de los gases ideales. Ya tenemos esta relación que vamos a ocupar más adelante cuando veamos las aplicaciones. También vamos a ver más adelante que existe una razón entre capacidades caloríficas molares del gas ideal, donde dividimos Cp entre Cv, y a eso le vamos a llamar gamma, que es la razón de capacidades caloríficas molares.
Y como Cp en esta relación es mayor que Cv, ese gamma siempre va a ser mayor que 1, que la vamos a ver en tablas. Entonces ya vimos a través de estos dos procesos cómo encontramos la relación entre las capacidades caloríficas molares a presión y a volumen constante. Bueno, ahí tenemos una tabla donde relacionamos las capacidades caloríficas de un gas ideal, donde tenemos qué tipo de gas estamos trabajando, la capacidad calorífica molar a volumen constante en el sistema internacional, las unidades, la capacidad calorífica molar a presión constante, también sus unidades en el sistema internacional, la diferencia entre capacidades caloríficas molares a presión menos la capacidad calorífica molar a volumen constante, que sería nuestra constante de los gases ideales, y gamma, que es la razón entre las capacidades caloríficas, que ya sabemos que es mayor que 1. Pero aquí hay que tener cuidado donde nos digan qué tipo de gas es. ¿Verdad? Las características que vamos a ver cuando veamos ejercicios resueltos son algunos gases que se llaman monoatómicos, que tienen un átomo. Aquí están dos de ellos. La característica que es diatómico, cuando tienen dos átomos. Aquí están los gases que tienen dos átomos. Y la característica del tipo de gas cuando tiene varios átomos, que son poliatómicos. Y aquí está CO2, SO2, H2S. Y aquí están cuánto vale Cp para esos gases, Cv, y ya vemos que a través de esa tabla, que depende del gas, así va cambiando Cv y Cp. Y hay que tener cuidado también porque la constante de los gases ideales sufre un pequeño cambio, ¿verdad? Para el tipo de gas que vamos a trabajar, que puede tener un átomo, dos átomos o varios átomos. Ese es el cuidado que tenemos que tener en este tipo de tabla que tenemos que tener a la mano, y tener cuidado qué tipo de gas es el que estamos utilizando: monoatómico, diatómico, poliatómico, o de los que están acá, helio, argón. Hay que tener cuidado e identificarlo para saber, ¿verdad?, cuánto vale Cp y Cv. Si vamos a trabajar la constante de los gases ideales, hay que tener cuidado porque sufre un pequeño cambio. O si el problema nos da la razón entre capacidades caloríficas, 1,67, 1,40, 1,30, 1,29, etcétera, etcétera. Entonces el cuidado que hay que tener cuando estemos utilizando esta tabla, y que va a depender del tipo de gas que cuando estemos resolviendo problemas vamos a utilizar. Bueno, continuemos. Ahora veamos qué ocurre con el trabajo en el proceso adiabático. Vamos a demostrar su expresión algebraica y también vamos a ver algunas relaciones que se dan específicamente en este proceso. Veamos qué pasa en este proceso que se llama adiabático. Veamos en primer lugar la gráfica presión versus volumen. Ya lo vimos en las clases pasadas de los procesos. Ya vimos que el proceso el adiabático, ¿verdad?, es una curva inclinada donde cruza dos isotermas de mayor temperatura a menor temperatura, o viceversa, depende del proceso que se esté dando ahí, ¿verdad?, si es una expansión volumétrica o una compresión volumétrica. ¿Verdad? Ya vimos que ocurre en este proceso adiabático, donde se da que el material de sustancia o material de trabajo, que es un gas ideal, está herméticamente aislado. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, veamos con la primera ley de la termodinámica y encontremos las relaciones que vamos a esperar entre volumen, temperatura y presión, y a demostrar qué tipo de expresión algebraica tenemos para este proceso con respecto al concepto de trabajo. Entonces veamos, vamos a encontrar una relación entre volumen, temperatura y presión.
Entonces veamos con la primera ley de la termodinámica en términos de diferenciales. Entonces vamos a demostrar matemáticamente. El diferencial de energía interna va a ser igual al diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. Ya sabemos que en este proceso el sistema está herméticamente aislado, no entra ni sale calor. Entonces el diferencial de calor es 0 y me quedaría que el diferencial de energía interna va a ser igual a menos el diferencial de trabajo. ¿A qué sería igual el diferencial de energía interna? Bueno, ya lo vimos en el proceso a volumen constante, que va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de temperatura. Esto va a ser igual a menos el diferencial de trabajo, que es igual a presión por el diferencial de volumen, ahí negativo por omisión. Entonces, continuemos. Veamos con la ecuación de los gases ideales qué relación podemos trabajar en esta. Presión por volumen es igual a nRT. Al despejar presión nos quedaría que presión es igual a nRT entre V, volumen. Y ese es el que vamos a sustituir aquí. En vez de presión vamos a sustituir ese término. Entonces nos quedaría el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de temperatura igual a menos la presión que nos quedaría en este término. Número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura entre volumen por el diferencial de volumen. Ahí podemos ver que podemos eliminar el número de moles. Nos quedaría entonces así: capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de temperatura va a ser igual al negativo de la constante de los gases ideales por la temperatura entre volumen por el diferencial de volumen. Vamos a agrupar por el método de variables separables de T con T y de V con V. Entonces veamos. T está multiplicando, pasa a dividir, nos quedaría diferencial de temperatura entre temperatura, va a ser igual. CV está multiplicando, pasa a dividir, me quedaría menos R entre CV por DV entre V. Ya separamos variables. Pero antes de seguir operándolo, vamos a sustituir quién es R entre CV. Pero en primer lugar pasémoslo este negativo al otro lado, pasa positivo y nos quedaría así: diferencial de temperatura entre temperatura más R entre CV por diferencial de volumen entre volumen es igual a 0. Entonces veamos quién es R sobre CV. Ya sabemos que por la relación que vimos anteriormente, que CP es igual a CV más R. Despejando R nos quedaría que es igual a CP menos CV. Dividiendo todos los términos entre CV, me quedaría R entre CV es igual a CP sobre CV menos CV entre CV. Este término es el que yo quiero. R entre CV es igual a CP entre CV es gamma y CV entre CV es 1. Y nos quedaría R entre CV es igual a gamma menos 1. Es el que vamos a sustituir aquí. Y nos quedaría diferencial de temperatura entre temperatura más gamma menos 1 multiplicado por diferencial de volumen entre volumen igual a 0. Ya tenemos esa ecuación diferencial. Entonces ahora veamos cómo la vamos a resolver, integrando en esos tres términos que tenemos ahí. Integral de diferencial de temperatura entre temperatura más, entonces este término es constante, sale de la integral, gamma menos 1 por integral de dv entre v es igual a la integral de 0. Resolviendo me quedaría así: integral de dt sobre t es logaritmo natural de temperatura más factor de gamma menos 1 por integral de dv entre v es logaritmo natural de v igual integral de 0, pues una constante.
Apliquemos una propiedad de los logaritmos. Nos quedaría que logaritmo natural de temperatura más, este término lo pasamos al exponente, logaritmo natural de volumen elevado al gamma menos 1 igual a una constante. Vamos a trabajar en este espacio para seguir descubriendo qué relación hay entre esas tres variables, volumen, temperatura y presión, únicamente para este proceso, el adiabático. Me quedaría aplicando otra propiedad, está sumando ahí los logaritmos, podemos aplicar la propiedad de la multiplicación, logaritmo natural de temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1 igual a una constante. Igual utilizando otra propiedad de los logaritmos tenemos que temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1 es igual a una constante. Para dos procesos tenemos que temperatura 1 por volumen 1 elevado a la gamma menos 1 es igual a temperatura 2 por volumen 2 elevado a la gamma menos 1. Este sería para dos estados, el estado 1 y el estado 2. Válido únicamente para el proceso adiabático de un gas ideal. Ya tenemos una relación entre temperatura y volumen donde incluye la razón de capacidades caloríficas. Veamos la otra relación que podemos ver para este proceso. Vamos a trabajar esto que dejamos aquí pendiente, lo vamos a colocar aquí, temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1 igual a una constante. Entonces vamos a despejar de la ecuación de los gases ideales que tenemos aquí, vamos a despejar la temperatura, nos queda igual a presión por volumen entre número de moles por la constante de los gases ideales, y lo vamos a sustituir aquí. Nos quedaría, en vez de temperatura, presión por volumen entre NR por volumen elevado a la gamma menos 1 igual a una constante. Este número de moles y R que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Me quedaría presión por volumen elevado a la gamma menos 1 igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la constante C. Constante por constante pues nos va a dar constante. Y aquí podemos sumar. Aquí copiamos la misma base que sería volumen por presión y sumamos los exponentes. 1 más gamma menos 1. El más 1 se va con el menos 1 y nos quedaría que presión por volumen elevado a la gamma es igual a una constante. Igual para dos estados, presión 1 por volumen 1 elevado a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma. Únicamente válido para el proceso adiabático del gas ideal. Y encontramos, utilizando la primera ley de la termodinámica, el gas ideal y las relaciones entre temperatura-volumen y presión-volumen. Continuemos. Veamos ahora cómo encontramos el trabajo en este proceso. Quitando un poco ahí de diferenciales. La primera ley de la termodinámica me dice que el cambio de energía interna en este proceso es igual al calor menos el trabajo. El calor en este proceso es cero porque el sistema está herméticamente aislado. No entra ni sale calor. El cambio de energía interna es igual a menos el trabajo. Ya vimos ahí que el cambio de energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura, que sería T2 menos T1, si esos serían los dos estados. Entonces el trabajo va a ser igual a menos número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante, factor de temperatura 2 menos temperatura 1. Vamos a operar este signo y vamos a cambiar el orden de estas temperaturas. Me quedaría que el trabajo va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante, factor de temperatura 1 menos temperatura 2. Creo que ahí no hay ningún problema para el que esté viendo este video. Continuemos. El trabajo va a ser igual a multiplicar número de moles por CV por temperatura 1 menos número de moles por CV por temperatura 2. Continuemos.
Veamos qué ocurre ahí con el número de moles. De la ecuación de los gases ideales despejamos N, que es el número de moles. Nos quedaría presión por volumen entre R por temperatura. Y la vamos a sustituir aquí para cada uno de los estados. Me quedaría que el trabajo es igual, en vez de N, presión 1 por volumen 1 entre R por temperatura 1 por CV por temperatura 1 menos, en vez de N, presión 2 por volumen 2 porque estamos en el estado 2 entre R por temperatura 2 por CV por temperatura 2. Ahí podemos ver que podemos eliminar la temperatura 1 con temperatura 1 y temperatura 2 con temperatura 2 y nos quedaría así. El trabajo es igual a presión 1 por volumen 1 por CV entre R menos presión 2 por volumen 2 por CV entre R. Podemos ver ahí y podemos sacar factor común, que sería CV sobre R. Al sacar factor común, CV entre CR, factor de presión 1 volumen 1 menos presión 2 volumen 2. Y ya tenemos la expresión algebraica que nos va a permitir encontrar el trabajo en este proceso, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero aquí lo demostramos. Veamos también qué otra forma adopta esa expresión algebraica al sustituir en vez quién es CV entre R. Entonces veámoslo aquí. R entre CV, como vimos anteriormente, es igual a gamma menos 1. Pero yo lo que quiero aquí es el inverso. Démosle vuelta a la tortilla. CV entre CR es igual a 1 sobre gamma a la menos 1. Al darle vuelta ahí a la tortilla. Entonces ya tengo quién es CV entre CR, que sería 1 entre gamma a la menos 1. Entonces en vez de CV entre R, vamos a sustituir gamma a la menos 1. Y el trabajo me quedaría igual como 1 sobre gamma menos 1, factor de presión 1 volumen 1, menos presión 2 por volumen 2. Y aquí tenemos las dos expresiones que nos dan el trabajo para este proceso, que quedamos pendientes de demostrar. Continuemos. Ahora, en términos de resumen, veamos algunos puntos importantes y vamos a terminar dando una tabla de todo lo que nos interesa saber en la primera ley de la termodinámica y todos los procesos termodinámicos que tenemos que tener a la mano. Bueno, veamos. Con respecto a la energía interna, para cualquier proceso termodinámico que estemos viendo, el cambio de energía interna solamente depende de la temperatura, no de los procesos. Entonces, para cualquier proceso termodinámico que estemos viendo, sea isocórico, adiabático, isotérmicos, bueno, etcétera, etcétera, aunque después vamos a ver una tabla, aunque el isotérmico pues el cambio de energía interna es 0, pero para cualquier proceso su cambio de energía interna sí lo voy a encontrar. Número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Así lo voy a calcular cuando exista cambio de energía interna y en cualquier proceso termodinámico. Otra cosa que tenemos que aclarar con respecto a la primera ley de la termodinámica. Estamos trabajando en estas clases esta expresión, que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Recordando donde que ese signo es por omisión. Y hay otros libros que trabajan la primera ley de la termodinámica que en vez de menos ponen más. Pero aquí está la diferencia, porque unos toman menos y otros más. Y aquí está. Con respecto, cuando trabajamos con el signo menos por omisión, es que tomamos el trabajo efectuado por el sistema hacia el entorno como positivo y el trabajo efectuado sobre el sistema negativo. Pero aquellos que tomen esta nomenclatura además tienen que verlo al revés, ¿verdad? Que cuando el trabajo es efectuado por el sistema, algunos libros dicen de que hay una pérdida de energía, por eso que lo ponen negativo.
y cuando el trabajo es efectuado sobre el sistema lo toman positivo porque aumenta la energía. Bueno, esa es solamente una aclaración para que no se vaya a confundir cómo es que van a utilizar la primera ley de la termodinámica, pero esa es la diferencia, aunque al final no hay ninguna diferencia entre que aplique menos y más, solamente tengo que tener presente cómo le doy el signo al trabajo. En estas clases hemos utilizado el signo menos por omisión, pero recordando que el trabajo efectuado por el sistema al entorno es positivo y el trabajo efectuado sobre el sistema es negativo. Si quiero utilizar con más, debo darle vuelta a ese concepto de trabajo. El trabajo efectuado por el sistema es menos y el trabajo efectuado sobre el sistema es más. Es lo único, pero son compatibles. Cualquier problema que después se pueda hacer es compatible estos dos procesos. Es decir, utilizando la primera ley de termodinámica menos, utilizándola con más. Da lo mismo, lo único que hay que tener cuidado de no mezclar el signo del trabajo. Y por último, hay que aclarar también que todas las operaciones que después aparezcan en el caso de temperaturas tienen que hacerse en escala absoluta, en escala Kelvin. Aunque hay que aclarar también de que si trabajamos grados Celsius, cuando hacemos el cambio de temperatura, pues el delta T es el mismo. Es el único cuidado que hay que tener también. Y para terminar, ahí tenemos una imagen de un resumen de los procesos. La gráfica es presión versus volumen para cada proceso, la condición, la primera ley y las expresiones algebraicas que me permiten calcular los valores que en las aplicaciones me van a permitir resolver los problemas. Ahí tenemos el proceso isocórico, su forma gráfica, el trabajo que es cero, el cambio de energía interna que igual al calor, cómo encontramos el calor en ese proceso, el proceso isobárico, su gráfica presión versus volumen, el cambio de presión es cero, es la condición en ese proceso, el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo, cómo encontramos el calor y cómo encontramos el trabajo en ese proceso, en el proceso isotérmico, el cambio de energía interna es cero en ese proceso, el calor es igual al trabajo, cómo encontramos el trabajo ya lo demostramos, en el proceso adiabático, donde el calor es cero, es la condición, la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna igual a menos el trabajo, cómo encontramos el trabajo en el proceso adiabático, que lo acabamos de ver, las relaciones, y por último el proceso cíclico, el cambio de energía interna es cero y el calor es igual al trabajo. Bueno, solamente queda ver cómo aplicamos esta primera ley de la termodinámica en términos numéricos, pero tenemos que manejar el proceso, qué condición está pasando en ese proceso, qué pasa con la gráfica de presión versus volumen, la primera ley, y qué expresiones algebraicas tenemos que tener presentes en cada uno de ellos para poder resolver los problemas. Y recordando qué ocurre con el signo de calor, el signo de trabajo, cuando pasamos que el calor depende del delta T, hay que tener cuidado con las curvas isotérmicas, de donde a donde hay un aumento de temperatura positivo, el calor es absorbido, o cuando el delta T es negativo, el calor es desprendido. Hay que tener cuidado con eso. Pero en esta clase pues hasta aquí terminamos, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad cuando lo estén viendo en la resolución de ejercicios. Así que saludos y bendiciones para todos.